En este segundo video, correspondiente a la clase número 4, vemos los efectos dinámicos en puentes. Bueno, podemos resumir los efectos dinámicos sobre puentes en cuatro ítems, ¿sí? Primero, en los puentes se pueden presentar vibraciones autoexcitadas producidas por la separación de vórtices a sotavento del tablero, independientes de la formación de estos vórtices. Ocurren en velocidades bajas de viento y de baja turbulencia. También se puede presentar variación periódica de cargas y de momentos aerodinámicos dependientes de las oscilaciones flexotorsionales de las estructuras. Este fenómeno en inglés se denomina flutter. También pueden existir buffeting causado por las fuerzas fluctuantes inducidas por la turbulencia. Y esto ocurre en una amplia gama de velocidades de viento. Y por último podemos tener vibraciones en los cables. Bueno, para evitar o disminuir estos efectos tenemos algunas soluciones como colocar aletas móviles a lo largo de la longitud del tablero para crear una turbulencia fuerte que destruya la generación de vórtices, reducción de las fuerzas que provocan estos vórtices que son función de la velocidad crítica y modelando, haciendo un buen diseño del tablero. En el caso de las torres y cables, poseen un rol importante en la respuesta global ante el martilleo o buffeting. Sí, es importante hacer un modelo aeroelástico. Y otra solución, para el caso de los cables, aumentar la rugosidad en los cables o utilizar cables auxiliares o utilizar amortiguadores. Bueno, en este video se puede ver la vibración en los cables de un puente. Sí, bueno, el efecto es mayor cuando viene acompañado con lluvia porque el agua modifica la sección de los cables. Entonces, vamos a ver ahora una de las soluciones posibles para evitar estas oscilaciones, esta vibración en los cables, es el uso de amortiguadores. Sí, ustedes pueden ver en el video un cable sin el amortiguador. Se puede apreciar claramente la oscilación en el cable. Y un cable que tiene un amortiguador de masa, ¿sí?, para reducir estos efectos. Bueno, los amortiguadores vienen en distintos modelos, ¿sí? Estos son amortiguadores con distintas frecuencias. Ya vemos un puente que tiene colocado en sus cables los amortiguadores. Y acá la colocación del amortiguador. Ahora veremos las vibraciones autoinducidas. Este es el efecto de vórtices que se desprenden de la estructura. Este efecto se puede amplificar, ¿sí? Se puede amplificar y tiene un efecto distinto que el que produciría simplemente el desprendimiento de vórtices. Como ejemplo de estas oscilaciones, tenemos el puente del Tacoma Narrows en Estados Unidos, que colapsó en noviembre de 1940 para una velocidad de viento de 68 km por hora, cuando había sido calculado para resistir esfuerzos estáticos de vientos de 160 km por hora. Y las deformaciones, principalmente las que llevaron a la falla,
fueron en modo de torsión. Bueno, dijimos que el flutter, vamos a utilizar el término del anglicanismo para este fenómeno, es un fenómeno de inestabilidad aerodinámica que involucra el acoplamiento entre dos modos de vibración, por ejemplo, flexión y torsión. Entonces, al actuar el viento con una inclinación, con relación al eje horizontal del tablero, aparece una fuerza de levantamiento y un momento torsor. Bueno, antes de apreciar el video, ¿sí? Se puede ver en las imágenes del video que el derrumbe del puente Tacoma Narrows se observan dos tipos diferentes de oscilación en el puente, ¿sí? Hasta una hora antes del colapso del puente, la única oscilación que se observaba era un movimiento vertical del tablero del puente. Esta oscilación vertical es un ejemplo de oscilación armónica forzada simple. Esto es, el movimiento sinusoidal del tablero debido a una fuerza externa sinusoidal, ¿sí? La ecuación de Newton del movimiento en función del tiempo, ¿sí? Para este tipo de oscilación armónica forzada simple, es la que podemos ver en la presentación, donde m es la masa, c es la constante de amortiguamiento, k es la constante del resorte, f es la amplitud de la fuerza externa y omega es la frecuencia angular o también llamada velocidad angular de la fuerza externa. La solución de esta ecuación, que no la vamos a ver presentada acá en esta, ¿no es cierto?, en las diapositivas, porque, digamos, le falta a ustedes ver algunas nociones de dinámica estructural que la van a ver en la parte de sismos, pero simplemente vamos a comentar que la solución a esta ecuación muestra dos características definitorias del movimiento armónico forzado. Y una es que el tablero del puente oscila con una velocidad angular omega ex, la frecuencia angular de la fuerza externa sinusoidal, y no a omega 0, que es la frecuencia angular natural del puente. Y segundo, que la amplitud de oscilación tiene un máximo cuando estas dos frecuencias angulares son iguales. Las oscilaciones verticales de un modelo de puente del Tacoma Narrows en un túnel de viento muestra ambas características del movimiento armónico forzado. Y la frecuencia de las oscilaciones varían linealmente con la velocidad del viento. Entonces, la fuerza externa oscilante que está involucrada en estas oscilaciones verticales es debida al desprendimiento de vórtices de un viento a velocidad constante que se separa del tablero del puente. Estos conjuntos de vórtices, comúnmente llamados vórtices de Kármán, son dos filas de vórtices con sentidos de circulación opuestos y con una frecuencia aproximadamente proporcional a la velocidad del viento. En el momento en que un vórtice se desprende de la parte superior del tablero del puente, se ejerce una fuerza descendente sobre el tablero del puente, como se indica en la figura. Pero luego de los 45, en los últimos 45 minutos de vida del puente Tacoma, se observa un nuevo movimiento de torsión que tiene una gran amplitud y es la causa del colapso del puente. Esta oscilación, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta simulación, ¿sí? Un tablero alternativo, ¿sí? Una sección de tablero alternativa, y esta es la sección que tenía el Tacoma, el puente Tacoma Narrows,
¿sí? Entonces fíjense en la diferencia entre ambas secciones. Decíamos que bueno, después de en los últimos 45 minutos de vida del puente, se observó un movimiento de torsión con gran amplitud, que es el que causó el colapso del puente. Esta oscilación es una autoexcitación inducida aerodinámicamente, o de manera más corta, flutter aerodinámico. Y en este caso, la ecuación gobernante del movimiento es el que podemos ver en la presentación, donde θ es el ángulo de torsión del puente, I es el momento de inercia del puente, C es el coeficiente de amortiguamiento torsional, A2 y A3 son los coeficientes del flutter que dependen de la velocidad del viento, y omega la frecuencia angular no amortiguada del modo torsional. Nuevamente no veremos el desarrollo de la solución de esta ecuación, pero comentaremos que las dos características de la solución, que son el movimiento en la frecuencia natural, omega 0, no responden a un comportamiento de resonancia en la amplitud en función de la velocidad del viento. El movimiento de torsión del modelo del puente de Tacoma tiene estas características. Entonces, en primer lugar, la frecuencia del movimiento de torsión no cambia con la velocidad del viento. Y en segundo lugar, se debe al movimiento de torsión y no muestra ningún comportamiento de resonancia. Entonces, esto es lo más importante que hay que rescatar del caso del Tacoma, ¿sí? No es un fenómeno como el que de resonancia como el que se presenta en estructuras cilíndricas esbeltas. Distintos autores han tratado de exponer la solución y ajustar las causas de este movimiento de autoexcitación, y ustedes van a encontrar en artículos científicos distintos autores que proponen distintas soluciones del por qué este movimiento torsional que fue de manera creciente en el tiempo. Según el video, que ahora lo vamos a ver, el puente Tacoma estaba en estado estacionario la mayor parte de los 45 minutos del movimiento de torsión. Según Feldman, en su opinión, ¿sí?, es que a medida que el viento aumentó su velocidad, la amplitud creció inicialmente exponencialmente, pero a medida que la amplitud aumentó, también lo hacía el coeficiente de amortiguamiento hasta que alcanzó una nueva amplitud en estado estacionario. La pregunta realmente difícil es el mecanismo físico detrás del comportamiento del coeficiente A2 de la ecuación. Vila y Scanlon sugieren que el movimiento de torsión del puente generó una estela de vórtices que se fue amplificando en el movimiento de torsión, y que lo llamaron este fenómeno autoexcitación de condición inducida aeronáuticamente. ¿Sí? Ustedes van a encontrar también otras explicaciones de otros autores como Lasser y McKenna, que proponen otras soluciones o otras explicaciones a este fenómeno. En esta imagen podemos ver la sección del primer puente de Tacoma, ¿sí?, que es el que colapsó en 1940, y aquí tenemos la sección del nuevo puente que se construyó, el segundo puente de Tacoma, ya teniendo en cuenta lo sucedido con el primer puente. Entonces se hicieron mejoras en el diseño aerodinámico del tablero
y es el que actualmente sigue en pie. Bueno, entonces veamos. Sí, este es el momento de la inauguración. En el video vemos el momento de la inauguración y acá podemos ver el primer movimiento vertical y en segundo lugar, en los últimos 45 minutos de vida del puente, el modo torsional o flutter, ¿sí? Y finalmente el colapso del puente. Entonces, repasando y poniendo en claro, ¿sí? Tenemos que en el Tacoma hubo dos tipos de oscilación. La oscilación vertical, que es un ejemplo de oscilaciones armónicas forzadas, donde el tren de vórtices creado por el viento separado por el tablero del puente es la fuerza externa sinusoidal. Las principales características de esta oscilación armónica forzada son que la frecuencia de la oscilación vertical del tablero del puente está en la frecuencia del vórtice y la amplitud de la oscilación tiene un máximo cuando la frecuencia de desprendimiento de vórtices es igual a la frecuencia vertical natural del tablero del puente. Por otro lado, en cambio, la oscilación torsional es un fenómeno de autoexcitación inducido aerodinámicamente, en el que el mecanismo de amplificación sigue siendo aún hoy en día debatido por los ingenieros. Las principales características de las oscilaciones de autoexcitación son que la frecuencia de oscilación de la frecuencia natural de torsión del tablero del puente y no hay ningún fenómeno de resonancia en la amplitud en función de la velocidad del viento. Ustedes pueden encontrar en la página de la cátedra el trabajo de Vila y Scanlan, donde hacen esta observación, ¿sí? Porque ellos hacen una observación que en los cursos de física de los niveles secundarios se tomaba el Tacoma como un ejemplo de resonancia. Entonces ellos hacen un trabajo justamente para explicar que no es un simple caso de resonancia, sino que es otro fenómeno más complejo que el que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Entonces Feldman en su artículo tiene la esperanza que con ese artículo se ayude a terminar con este error de concepción en los libros, en la enseñanza de física en los niveles primario y secundario. Ahora veamos otro ejemplo de problemas aerodinámicos, en este caso un puente más nuevo. ¿Sí? Este puente, Jindo Bridge, consiste en un par de puentes atirantados, uno construido en 1984 y el segundo en 2005, que tiene una luz de 344 metros. Y lo que sucedió es que el viento soplando desde una dirección, ¿sí? A barlovento incidía sobre el primer tablero y se observó que se producían vibraciones inducidas por vórtices a barlovento del segundo tablero, ¿sí? Entonces la solución fue colocar un conjunto de 4 amortiguadores de masa de 3,5 toneladas de los tableros para reducir la amplitud vertical del tablero de 30 centímetros a 3 centímetros.
¿sí? Acá podemos ver entonces el viento incidente a barlovento del primer tablero producía oscilaciones en el tablero que estaba por detrás, o sea, barlovento del segundo tablero. Estas oscilaciones eran bastante importantes, entonces la solución fue la colocación de estos amortiguadores. Acá podemos ver en el video el funcionamiento de los amortiguadores en tiempo real, ¿sí? Se mueven oponiéndose al movimiento de oscilación del tablero del puente para evitar problemas en el tablero y el disconfort en los que utilizan el puente.